Este episodio aborda situaciones de violencia de género con respeto y sin detalle gráfico. Y bueno, con esto en mente damos la bienvenida a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema vital, un tema que realmente nos obliga a mirar hacia adentro. Hola, sí, estoy totalmente convencida de que el análisis de hoy nos va a cambiar un poco la perspectiva. Es un placer estar aquí para desgranar todo esto. El placer es mío. A ver, para poner un poco de contexto, hoy vamos a sumergirnos en un caso de estudio real. Es un informe clínico y administrativo que lleva un título que ya de por sí pone los pelos de punta. Se llama El expediente que respiraba. Ostras, sí, el título es toda una declaración de intenciones, la verdad. Totalmente. Porque no es solo un montón de papeles de los servicios sociales. Es una radiografía brutal de cómo una intervención puede fallar estrepitosamente o, por el contrario, cómo puede cambiar vidas cuando se deja de lado la pura burocracia. Exacto. Cuando nos centramos en los derechos humanos reales. Y para entender esto bien, el documento nos pide que hagamos un ejercicio de imaginación, ¿sabes? Que nos situemos en el espacio físico. Ya, la barrera. Eso es. La barrera arquitectónica y también psicológica que separa a la persona del recurso que necesita. Pues a ver, imaginemos esa escena por un momento. Pensemos en una puerta completamente normal, de madera chapada con el típico pomo de metal frío desgastado por el uso. Ajá. Todo esto en un pasillo con esa luz fluorescente tan típica de cualquier edificio de la administración pública. Sí, el típico sitio donde vas a renovar el DNI o un padrón, claro. Exacto. Para cualquier persona es un trámite más, un día cualquiera. Pero para Lucía, que es la protagonista absoluta de este caso, levantar la mano y empujar esa puerta supone, un esfuerzo vital inmenso. Es que no es un cansancio físico de haber corrido una maratón. ¿Qué va, qué va? Es un agotamiento institucional crónico. O sea, el informe da un dato que a mí me dejó helado. Y es que antes de llegar a esta puerta concreta, Lucía ya había contado su historia 5 veces. Buf, 5. 5 veces. En 5 instituciones completamente diferentes. O sea, estamos hablando de 5 despachos distintos, con sus 5 salas de espera, frente a 5 profesionales diferentes que tomaban notas cada uno por su lado. Ya ves. Y empezar de cero cada vez. Claro. Es que el estudio detalla que este recorrido fragmentado, este ir de un lado a otro, es uno de los mayores fallos de diseño de nuestro sistema. Cada vez que una persona tiene que volver a relatar su trauma, el sistema la está tratando literalmente como un número de registro. Un papel más para archivar. Eso es. Procesar, archivar, derivar. Y vuelta a empezar. Fíjate que la analogía que me viene a la mente, y creo que ilustra muy bien este desgaste, es la de llevar una mochila llena de piedras. Buena imagen, sí. Claro, imagina que el sistema te obliga a llegar a un mostrador y vaciar esa mochila piedra a piedra frente a un absoluto desconocido. Totalmente. Tienes que sacar cada piedra, explicar cuánto pesa, la textura que tiene, el dolor horrible que te causa llevarla en la espalda. Todo esto mientras la otra persona está ahí tecleando en un ordenador sin mirarte. Ya. Y cuando por fin terminas de exponerte así, en carne viva, La respuesta suele ser un frío. Bueno, pues vuelva a meter las piedras en la mochila y váyase a la ventanilla del edificio de enfrente. ostras, es que es devastador. Porque lo terrible no es solo que las piedras vuelvan a la mochila, es que el coste psicológico de haberlas expuesto, de haberte vulnerabilizado sin recibir un amparo real, hace que esas piedras pesen el doble. Es que te hunden. Exacto. El caso define esto con un término muy concreto: revictimización institucional. Revictimización institucional. Es fuerte el concepto, ¿eh? Es que es el momento exacto en el que la administración, que se supone que tiene el mandato de proteger, se convierte en un agente agresor que drena la poquísima energía de supervivencia que le queda a la persona. Buf, pues nuestra misión hoy, al desgranar este informe, es precisamente entender cómo narices se puede romper esta maquinaria. Porque Lucía, con esa mochila a rastras y agotada, finalmente cruza una sexta puerta. Y ahí es donde cambia todo. Ahí es donde el paradigma pega un giro de 180 grados, ocurre un cortocircuito institucional maravilloso, porque detrás de esa sexta puerta está Daniela.
la trabajadora social. Eso es. Y Daniela decide coger el guión preestablecido y tirarlo a la basura. Lucía entra en ese despacho esperando lo de siempre. Que le pidan el carnet, que le exijan la fecha de los hechos, que haga una cronología perfecta de su dolor. Pero el registro de la intervención, y esto es fascinante leerlo, muestra que Daniela no hace nada de eso. No abre ninguna carpeta. Es más, ni siquiera enciende el monitor del ordenador. Wow. Aplica desde el segundo uno lo que en clínica llamamos un enfoque informado por el trauma. Y la primera frase que le dice, o sea, la primera intervención de Daniela, es una ruptura brutal del protocolo. Simplemente la mira y le pregunta, oye, ¿cómo estás tú? Puf, es que esa formulación, aunque parezca muy simple, es una intervención terapéutica en toda regla. ¿Así? Claro, al preguntar ¿cómo estás tú?, en lugar de un frío ¿qué ha pasado?, Daniela está moviendo el foco. Lo quita del suceso violento y lo pone directamente sobre la persona que lo está sufriendo. Ya, le está validando. Exacto. La valida como un ser humano que tiene emociones complejas y no como, bueno, un problema legal que el Estado tiene que quitarse de encima. Fíjate que el caso documenta cómo reacciona Lucía a esa pregunta. Y es un silencio súper prolongado. Al leer esa parte te juro que sentí que ese silencio es el verdadero corazón de toda esta historia. Es que lo es. Totalmente. Porque no es un silencio de no saber qué decir. Es el impacto de la sorpresa. Es la primera vez en meses de juzgados, de oficinas, de ventanillas frías que alguien se para y la reconoce. Ajá. Yo estoy seguro de que en ese preciso instante, en esa contención, es donde realmente nace el vínculo de confianza. Es que ese silencio tiene una función neurobiológica clarísima. Su sistema nervioso lleva meses o años en un estado de alerta máxima, en modo supervivencia. Claro, la defensiva total. Y en ese silencio, su cerebro empieza a registrar que, ostras, a lo mejor este entorno sí es seguro. Y lo brillante de Daniela es que le cede el espacio. No se pone a hablar por hablar. Exacto, no rellena el hueco con más preguntas, no la presiona, le está devolviendo una pequeñísima cuota de control sobre la situación. Le dice implícitamente, tú decides cuándo y cómo romper este silencio. Pero a ver, aquí te surgió una duda. Y creo que es una duda súper legítima si nos ponemos en la piel de, no sé, de quienes diseñan las políticas públicas y los protocolos. A ver, dime. Para poder activar los recursos, o sea, una ayuda económica, una casa de acogida, un abogado de oficio. La administración necesita un informe formal. Sí, por supuesto. Se necesitan datos, fechas, hechos comprobables. Si Daniela no le pide esos datos del accidente, por así decirlo, ¿cómo sortea la realidad burocrática de que necesita rellenar un maldito expediente? Es una pregunta buenísima. Y la respuesta es que Daniela no ignora el expediente. Sabe que lo tiene que hacer. Pero reordena las prioridades basándose en cómo funciona realmente el cerebro humano. Vale. Desde la neurobiología del trauma, está demostradísimo que una persona en estado de shock o con estrés postraumático severo no puede secuenciar sus recuerdos de forma lineal. O sea, no te puede contar una historia de principio a fin de forma ordenada. Es imposible. Su amígdala, que es el centro del miedo, está hiperactivada. Y el córtex prefrontal, que es la parte de la lógica y de ordenar el tiempo, está literalmente bloqueado. Ostras. Entonces, si tú fuerzas a alguien en ese estado a darte datos precisos inmediatos, ¿qué vas a conseguir? Un relato fragmentado, lleno de lagunas, desordenado. Y eso luego es un problema legal, claro. Un problema enorme. Porque paradójicamente, en un futuro juicio, la otra parte podría usar ese mismo informe hecho con prisas para tachar a la sobreviviente de incoherente o de que se está inventando cosas. O sea que presionar para obtener los datos rápido no solo es una insensibilidad humana tremenda, sino que encima produce un informe de muchísima peor calidad. Totalmente contraproducente a nivel legal. Daniela sabe que el paso innegociable, la base de todo, es estabilizarla emocionalmente. Claro, bajar las revoluciones. Eso es, al priorizar el cómo estás, el nivel de cortisol de Lucía baja, se construye la seguridad y los datos fríos para el expediente van a ir saliendo de forma natural a medida que ella recupere su voz. Y al final tienes un documento mucho mejor. Mucho más sólido, más exhaustivo y 100% veraz, porque estás construyendo el caso fortaleciendo a la persona, no exprimiéndola como si fuera un limón. Esa diferencia, entre exprimir y fortalecer, creo que nos lleva de cabeza a la parte más espinosa del informe, y probablemente la que más choca con lo que la sociedad espera. Ya sé por dónde vas, sí. Porque el camino de Lucía no es para nada una línea recta hacia el atardecer.
En la intervención documentada hay retrocesos. Retrocesos muy importantes. Lucía decide volver con su agresor. Hasta en 2 ocasiones. Es vital que nos detengamos aquí, porque tenemos un relato cultural, el que nos venden las películas, que nos pinta la salida de la violencia como un acto superépico. Claro, haces la maleta de madrugada, cierras la puerta de un portazo, pones música de superación y no miras atrás jamás. Y ojalá fuera así, pero los datos sociológicos y clínicos nos gritan que eso es la absoluta excepción, no es la regla. Los retornos son una parte estructural y natural de un proceso complejísimo. Y leyendo el caso, a mí lo que me maravilla es la postura de Daniela, la trabajadora social. Tú miras el expediente y no hay ni rastro de una amonestación, ni media. Cero juicio. Cero. Cuando Lucía vuelve al domicilio del agresor, Daniela no le da lecciones de moral, no la regaña y, sobre todo, no la castiga cerrando el caso por, no sé, por falta de cooperación, que es algo que tristemente pasa con algunos protocolos rígidos. Tristemente pasa mucho. Daniela, en cambio, mantiene la puerta abierta de par en par. Y los recursos siguen ahí a disposición de Lucía. Y lo hace porque comprende perfectamente la arquitectura del miedo. Explica eso un poco más, como que la arquitectura del miedo. Pues que cualquiera que trabaje en primera línea sabe que el momento de mayor riesgo de asesinato o agresión grave para una mujer es justo cuando intenta abandonar la relación. Claro, cuando él ve que se le escapa de las manos. Exacto. El agresor siente que pierde el control y la violencia escala a niveles altísimos. Entonces, volver desde fuera puede parecer incomprensible, pero a menudo es una táctica de supervivencia extrema. Para desescalar, para ganar tiempo o calmar las aguas. Sí, para desescalar un peligro inminente contra ella o contra sus hijos, o simplemente es el resultado del aislamiento tan bestia en el que la ha sumido. Fíjate que, analizando esta dinámica, yo pensaba en la reacción instintiva que tendría mucha gente desde fuera, incluso la propia familia de la persona. El famoso ultimátum. Exacto. Es súper tentador lanzar un ultimátum para intentar, entre comillas, salvarla. Imagina que Daniela, por pura frustración o estrés profesional, le hubiera dicho algo como: «Mira, Lucía, si vuelves con él una vez más, te cierro el expediente porque no te estás dejando ayudar». Buf, sería fatal. Desde una visión superficial, alguien diría: «Bueno, es un empujón duro pero necesario para que reaccione». Pero claro, si aplicamos la lógica de todo lo que estamos hablando hoy, un ultimátum de este tipo es replicar punto por punto la misma técnica de control que usa el agresor. Es una reflexión ética fundamental, de verdad, porque el núcleo de la violencia de género no es que una pareja se lleve mal, es la imposición absoluta de poder, es anular la capacidad de decisión de la otra persona. Control total. Entonces, si la trabajadora social usa su posición de autoridad, de poder institucional, y utiliza la retirada de apoyo como un castigo para forzarla a tomar una decisión, está asumiendo el rol de controladora. O sea, el mensaje que recibe Lucía es: haz lo que yo considero correcto o te quedas sola en la calle. Exacto. Le está diciendo implícitamente que ella es incapaz de tomar las riendas de su propia vida y que necesita que papá Estado le dicte cada paso que tiene que dar. Y con eso, el sistema estaría hurgando en la misma herida del trauma. Claro, porque el trauma es, por definición, una pérdida abrumadora del control. Por eso, la ausencia de juicio de Daniela es una estrategia de empoderamiento brutal. Brutal, sí. Le transmite un mensaje inequívoco. Tus decisiones son tuyas, Lucía. Incluso si decides volver a esa casa, yo no me voy a ir a ninguna parte. Voy a seguir aquí, respetando tu ritmo y sin dirigirte la vida. Qué red de seguridad más increíble, incondicional. Y creo que precisamente esa red es la que permite que Lucía empiece poquito a poco a reconstruir su autoconfianza, lo cual nos lleva, por fin, al desenlace de la intervención. La tercera salida. Eso es, la tercera del que Lucía cruza la puerta de esa casa. Y me gusta mucho que el documento es súper pulcro y no romantiza absolutamente nada este momento. Cero romanticismo, es duro. No es una victoria con fuegos artificiales. Lucía da el paso acompañada de sus hijos, y lo hace sintiendo un miedo atroz, y enfrentándose a un mar de incertidumbre gigantesco. Imagínate, ¿de qué van a vivir? ¿Dónde se van a meter? ¿Qué represalias puede tomar él? Exacto. Pero si comparamos esta tercera salida, definitiva, con los, recordemos, 5 primeros intentos en otras instituciones, hay un elemento radicalmente nuevo, un componente que lo transforma todo. El informe lo repite un montón de veces.
La recuperación de la agencia. La agencia. Expliquemos un momento esto de la agencia. La agencia es nuestra capacidad inalienable de actuar por voluntad propia, de tomar decisiones sobre nuestro propio destino. Durante años, la violencia le robó esa agencia a Lucía. Total. Pero es que durante sus 5 intentos previos pidiendo ayuda, la burocracia ciega también le negó esa agencia. La trataron como un sujeto pasivo que solo tenía que obedecer instrucciones y rellenar un formulario. Y ahora, en esta tercera salida, es ella quien lleva el timón. Exacto. Ella es la dueña absoluta de la decisión. Ella marca el día y ella marca la hora. Y lo fascinante, leyendo la transcripción de los hechos, es ver cómo responde el sistema cuando por fin se diseña alrededor de la agencia de la persona, y no al revés. La red interinstitucional se activa con una precisión asombrosa. Es que merece la pena detenernos en cómo operó esa red, porque rompe con cómo funciona normalmente la administración, que suele ser bastante desesperante. Ya, los famosos compartimientos estancos. Eso es. Normalmente, servicios sociales va por un lado, la fiscalía por otro, los servicios jurídicos, las casas de acogida. Tienes que ir tú llamando puerta por puerta, esperando autorizaciones. Un laberinto. Pero el caso detalla que Daniela había estado tejiendo una especie de red en la sombra. Me encanta ese concepto. Había coordinado todo previamente con el equipo jurídico, había prealertado a los servicios de acogida por si acaso y tenía la documentación casi lista para fiscalía. Pero, y aquí está la clave, la orden estricta para todos los profesionales era mantener el engranaje en pausa. O sea, con el motor encendido pero el freno de mano puesto. Exactamente. Hasta que Lucía diera la luz verde. El sistema no actuó como una cinta transportadora que te arrastra a lo loco. Actuó como un andamiaje. Eso es, un andamiaje súper sólido. Los profesionales lo construyen de manera segura alrededor de ella, pero es ella, y solo ella, quien decide en qué momento está preparada para subir al siguiente piso. Claro, Daniela tenía todo el mapa de recursos y la llave para activarlos, pero decidió entregarle las llaves a Lucía. Y esa diferencia entre rescatar con una actitud paternalista y acompañar de forma estratégica lo cambia absolutamente todo. Porque el rescate desde arriba, desde la superioridad moral, al final te genera dependencia del sistema. Exacto. Pero el acompañamiento desde el respeto puro genera empoderamiento. Lucía sale por esa puerta muerta de miedo, sí, pero con la certeza inquebrantable de que la decisión es suya. Y eso la blinda psicológicamente para el durísimo proceso judicial que se le viene encima. Al final, el expediente que respiraba es mucho más que la anécdota de un caso individual de éxito. Se convierte en un espejo crítico. Un espejo donde deberían mirarse todos los protocolos. Todos. Porque nos demuestra empíricamente que centrar la ayuda en las necesidades de la burocracia, en lugar de la persona, no solo es revictimizante, sino que es totalmente ineficaz. Si intentamos destilar todos los aprendizajes de esta lectura, vemos que todo gira sobre unos pilares muy claros. A ver, resúmelos. Pues primero, devolver el control a quien se lo han arrebatado. Segundo, entender la intervención como algo orgánico. O sea, asumiendo que habrá pasos atrás y que eso no es fracasar. Fundamental eso. Y tercero, garantizar un acompañamiento profesional que destierre el juicio moral por completo, para respetar el tiempo que la mente necesita para asimilar el trauma. Es que cuando el trabajo social y las instituciones abrazan estos principios, cuando dejan de ser simples máquinas de recoger datos y se convierten en verdaderos defensores de los derechos humanos, es cuando demuestran todo su poder. Tienen el poder de frenar el ciclo de violencia en seco, en lugar de sumar una capa más de agresión institucional. Totalmente. Y bueno, tras recorrer todo este camino, desde aquella pesadísima primera puerta hasta ver a Lucía salir adelante, hay una cuestión que se me queda resonando. Hemos visto lo súper fácil que es, incluso con toda la buena intención del mundo, caer en la trampa de presionar a alguien para que tome la decisión correcta, robándole su autonomía. Es una trampa en la que caemos mucho como sociedad. Sí. Y la pregunta que queda flotando para quien escuche esto es, ¿cómo podemos diseñar estructuras de apoyo sociales que de verdad sostengan a quienes huyen de la violencia, sin reproducir esas dinámicas de control de las que precisamente intentan escapar? Ostras, qué buena pregunta. Y si miramos la realidad diaria de las instituciones, ¿en cuántas ventanillas se sigue exigiendo vaciar esa mochila de piedras frente a un frío formulario, en lugar de simplemente preguntar, oye, ¿cómo estás? Es sin duda algo sobre lo que merece la pena reflexionar. Muchísimo. Totalmente de acuerdo. Pues con esta reflexión cerramos la inversión de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.
Gracias a ti. Hasta la próxima.